Bueno, quería en primer lugar agradecer a la organización aquí de la UNED de Barbastro, a David y a Carlos especialmente por haberme invitado una vez más. Yo siempre digo que este congreso tiene la suerte y el honor de contar con grandes figuras internacionales en el debate de la crisis de energía y luego a mí. Yo realmente no soy investigador de estos temas, yo siempre lo explico. Yo lo que hago es divulgación. Mi trabajo científico tiene muy poco, por no decir nada, que ver con las cosas de las que yo hablaré. Yo me dedico a hacer oceanografía por satélite y mejorar algoritmos para el tratamiento de datos de satélite y cosas así. Pero yo, como tantas otras personas, soy una persona, como ciudadano, estoy preocupado por este tema y utilizo pues, mis conocimientos y mi capacidad para intentar extraer información útil de las cosas que están pasando, ponerlas en un contexto y quizá dar una perspectiva que no es la habitual, ¿no? Porque hay una cierta tendencia a minimizar, a no hablar de estos problemas, cuando uno lo que tiene son cada vez más indicios de que estos problemas tienen bastante que ver con el problema de la crisis que tenemos y demás, ¿no? Que realmente es la razón por la que yo me acerqué a la cuestión del pico del petróleo en general y a los problemas de sostenibilidad asociados a la disponibilidad de recursos y a los problemas ambientales en un contexto más general, ¿no? Entonces, bueno, precisamente por eso, porque a mí lo que me preocupa es cómo se conecta el factor energético y de recursos con la crisis que tenemos, crisis en un sentido multifactorial, de muchos aspectos. Es justo de lo que va a ir mi charla, es lo que me pidió David que hiciera, que yo creo que es bastante oportuno, que es poner un poco en perspectiva la conexión que hay entre algunos factores asociados a la energía y no solo a la energía y las crisis que estamos viviendo y que se están desarrollando, pero además desde una perspectiva muy cercana al tiempo, simplemente desde el último congreso que tuvo lugar aquí en Barbastro. Entonces, si tenemos suerte y esto pasa a las... es igual. Entonces, este es el sumario de mi charla. Yo realmente lo que voy a hacer es intentar dar los indicios más objetivos, objetivables posibles. Por supuesto son parciales, son, como lo veo yo, de todos los hechos que se han ido produciendo. Pero yo intento ir a buscar los datos en los que se basan las afirmaciones que yo haga, ¿no? Pues digamos, bueno, un poco la perspectiva es que hace 3 años y medio que estábamos haciendo, qué es lo que se estaba pensando, qué es lo que se estaba diciendo. ¿Cómo vemos la conexión entre la energía y la economía? ¿Cómo se está viendo en ciertas instancias públicas la conexión entre energía y economía? Y haré un repaso de algunos eventos que yo considero que son importantes, destacados, en los ámbitos del petróleo, del carbón, del gas y de la energía nuclear. Perdona, y también en los sistemas de energía renovable, ¿vale? Conectaré todo esto con las otras crisis, ¿no? Las otras crisis que no son la energética, qué conexión hay y demás. Y después os explicaré cómo puede ser las cosas dentro de 3 años y medio. Evidentemente nadie lo sabe, yo no tengo una bola de cristal, yo tampoco lo sé, pero lo que sí puedo decir es qué cosas están pasando actualmente que si no son corregidas, que muchas de ellas lo serán, sin duda, muchas de ellas serán corregidas, pero que si no se corrigiesen, ¿a dónde nos podrían llevar? También como una manera de hacer una llamada de atención, un grito de atención para decir, oye, esto convendría mirárselo con un poquito más de calma y un poquito más de perspectiva, porque no queremos transitar una determinada carretera hacia ninguna parte. Lo que queremos es conseguir la manera de evitar las consecuencias más desagradables. Y, por tanto, al final presentaré las conclusiones. No te preocupes, no me hace la pena. Me sale mal porque estoy aquí molestando a la organización. No pasa nada, no tiene importancia. Bueno, hace 3 años y medio pues estábamos aquí, estábamos en Barbastro. Y pasó una cosa pues que es curiosa, ¿no? Siento cómo es una pequeña localidad un poco remota, no tan bien comunicada como otros lugares, otras ciudades más centrales. Encontramos que Barbastro se llenó de caras conocidas en la esfera del peak oil, ¿no? Y, por ejemplo, pues pudimos ver a Mariano Marzo, que hoy no puede estar con nosotros, que hizo la conferencia inaugural, o sea que yo tengo el honor inmerecido de estar cubriendo su puesto en la edición de este año. Estuvo Antonio García Olivares, mi colega del Instituto de Ciencias del Mar, que está aquí. Estuvo Gobarde, que también vuelve a estar con nosotros. Estuvo Pedro Prieto. Estuvo Gail. No he encontrado ninguna foto, lo siento, Gail, no he encontrado ninguna foto tuya de pie. Y estuvo otras personas que también hablarán y que también están aquí otra vez. Y bueno, y también estaba yo, ¿no? Porque había que rellenar. Y aparte de los que estuvimos aquí de este lado de la tribuna, hubo mucha gente que estuvo ahí abajo que vuelve a estar aquí otra vez.
Y yo creo que eso está bien, en el sentido de que, bueno, pues la gente tiene un interés que continúa con el tiempo, que, bueno, que cada una de las personas que están en esta sala, aparte de los ponentes, de alguna manera tienen esa capacidad, tienen ese poder de explicar estas cosas en un ambiente más general, y que nosotros lo que tenemos que hacer es proporcionarles los datos adecuados, los datos suficientes para que ellos puedan hacer comprensible este mensaje que, como ha dicho antes Carlos, es fundamental para toda la sociedad, para intentar conseguir el cambio que necesitamos. El objetivo del Congreso es responder una pregunta. Hace 3 años y medio la pregunta era: ¿el pico del petróleo es una realidad o una ficción? Han pasado casi 3 años y medio y ahora lo que decimos es: más allá del pico del petróleo. Ya no vamos a discutir si es una realidad o una ficción. ¿Cuál es el futuro de la energía? A este paso, dentro de 3 años y medio, vamos a decir, bueno, ¿cómo podemos plantar los tomates? Esperemos que no sea el caso, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ha cambiado en estos 41 meses que han pasado desde la celebración del último congreso hasta ahora? ¿Conexión entre energía y economía? Bueno, seguimos utilizando, en este caso hablo por mí, porque yo las sigo utilizando, las mismas gráficas de toda la vida para ilustrar la dependencia de economía y energía, como por ejemplo esta gráfica que está sacado de un informe de estos anuales de la Agencia Internacional de la Energía, el World Energy Outlook del año 2000, en el que lo que vemos esencialmente es la correlación que ya será de muchos conocida entre el PIB de todo el planeta Tierra, en dólares constantes, en paridad de poder de compra, con respecto al consumo total de energía, en este caso expresado en millones de toneladas equivalentes a petróleo. Y, pues como se ve, para que suba el PIB tiene que subir la energía, ¿no? El análisis clásico dice, como sube el PIB, sube el consumo de energía. Los que estamos aquí, pues ya sabemos que en buena medida lo que la energía es la capacidad de hacer trabajo y, por tanto, es precursora de la actividad económica, es si aumenta el consumo de energía, tú tienes más capacidad de producir bienes y servicios, que es lo que te está dando el PIB. Pero esta gráfica, yo creo que Pedro la debe estar usando desde que salió, desde hace 14 años, ¿no? Y otra que estamos usando también, pues desde hace 9 años o así, es esta gráfica de Robert Heiss, que ya estaba en el informe que encargó la última administración Bush, George Bush Jr., sobre la conexión que hay entre las variaciones del PIB de la Tierra, que es la línea continua, con las variaciones de la producción de petróleo, porque el petróleo, como sabemos, es la fuente de energía principal y es la primera que está dando problemas de ser incapaz de producir la oferta que necesitamos, ¿no?, para cubrir nuestras necesidades. Y, por tanto, pues se ve que hay una conexión muy importante entre ambas. Pero sí que ha habido algunos cambios en estos 3 años y medio y, en particular, aparecen voces nuevas y a veces un poco insospechadas que nos están hablando de escasez, que nos están hablando de peak oil, que nos están hablando de peak everything, ¿no?, del pico de todas las materias primas no renovables. En concreto, este señor de aquí, que se llama Jeremy Grantham, y que es el fundador de GMO, que es un gran fondo de inversión de los Estados Unidos, y este señor pues ya lleva más o menos unos 2 años y pico, que continuamente en las cartas trimestrales que envía a sus inversores, les explica pues cuáles son las estrategias de inversión del fondo y demás. Y este señor lleva, pues eso, unos 2 años y pico, hablando de que el mundo tiene límites, de que las materias primas no dan para más, de que estamos realmente entrando en un cambio de paradigma, como él dice, y que hemos tenido una tendencia sostenida a la caída del precio de las materias primas, y desde el año 2000 hay una escalada que no responde a fundamentales, como dicen los economistas. Bueno, al contrario, responde a fundamentales. No es una cuestión que tenga que ver con la especulación. Está respondiendo a este gran cambio de paradigma, al hecho de que cada vez va quedando menos materias primas con una buena concentración como para que su explotación sea económicamente factible. Que este es el problema al final. En el fondo, lo que está sucediendo, como explicaba Alicia hace 3 años, es que está disminuyendo la exergía, ¿no?, la energía útil que nos pueden dar todas estas materias primas. Y está bien que un señor que es un tiburón de Wall Street explique estas cosas. Quizá lo que no está tan bien es que, por ejemplo, la misma carta que explicaba esto decía que Estados Unidos estaba muy bien situado de cara al futuro, en el medio y en el largo plazo, porque disponía de los 2 recursos que serían fundamentales, que eran buena tierra cultivable y agua en abundancia. Entonces, claro, que un inversor de Wall Street esté pensando en esto es un poco delicado. ¿Qué ha pasado también en estos años desde Barbastro? Pues que ha habido varios estudios, son poquitos, no hacen mucho ruido, pero están ahí. Por ejemplo, este working paper del BBVA, que es un banco muy importante en España, y que hace un análisis de los problemas que puede haber con la oferta, como dice aquí, la oferta mundial de petróleo, y llega a la conclusión de que el peak oil es un hecho no solo cierto, sino que además supone una grave amenaza económica. Este informe, que es muy interesante, bastante técnico, del Banco de España,
que analiza si los precios del petróleo están respondiendo a lo que se llama la regla de Hotelling, que básicamente es, de alguna manera, el mercado anticipa los problemas de escasez futura, adaptándose de una manera racional a la cantidad de materia prima que va quedando, o bien lo que va pasando es que no anticipamos nada y estamos sometidos a los dictados que nos dice el señor Marion King Haber, el geólogo que primero habló del problema del peak oil, y la conclusión, desgraciadamente, es la segunda, que realmente aquí nadie anticipa nada y que el precio va respondiendo pues, a tirones, como lo que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Este informe del ejército alemán, de la inteligencia militar alemana, que analiza, que bueno, la imagen no puede ser más penosa y no se ve las letras, pero bueno, se ve peak oil, que es lo importante. Como además aquí no hay mucha gente que sepa alemán, pues tampoco importa. Pues este informe lo que habla es de la amenaza que supone para la sociedad alemana y la sociedad europea la llegada del peak oil, que considera un hecho cierto y probado, y que sus implicaciones serán muy importantes en un plazo, desde que salió este informe, pues de entre 20 y 40 años. Y llega a hacer algunas afirmaciones un tanto duras, en el sentido de que, bueno, de que quizá Europa tiene que revisar pues cómo el delicado problema del respeto a los derechos humanos en otros países, y llega incluso a decir que la democracia en Europa está en peligro. Y este informe, que yo suelo enfatizar mucho, porque es lo que se llama el Plan de la Energía y el Cambio Climático en Cataluña, es esencialmente el documento rector en materia de política energética de la política industrial de Cataluña, ¿no? Este es el que aprobó el actual gobierno de la Generalitat en la anterior legislatura, y el 40% del cual es peak oil, básicamente. Entonces, están hablando de las adaptaciones necesarias. Ellos consideran que el escenario más probable es que estemos en un estancamiento de la producción de petróleo hasta el año 2020, cosa que yo veo poco probable, pero bueno, aunque consideran posible que pudiera empezar a decaer antes de ese plazo, ¿no? Y bueno, y hablan pues de una serie de cosas que se tienen que hacer. Y esto es interesante porque bueno, es un informe público, de una instancia pública, para dirigir políticas públicas, aunque luego realmente nadie le hace ni puñetero caso. Una cosa también muy interesante es que se ha introducido poco a poco, las cosas van entrando poco a poco con calzador, pero van entrando. En la discusión económica, el concepto de tasa de retorno energético, que saldrá muchas veces durante estos días, ¿no? Lo que en castellano decimos la TRE, que en inglés es el Energy Return on Energy Investment, bueno, por sus siglas ROI. Y en particular hay este informe que yo creo que para mí es un hito, ¿no? Es un gran evento, ¿no? Porque este informe lo encargó la firma de intermediación financiera Tullett Prebon, y el informe se llama Tormenta Perfecta, ¿no? Energía, finanzas y el final del crecimiento, ¿no? Con una importante firma que opera en la City londinense, se descuelgue con frases como, por ejemplo, pues que el dinero es solo el lenguaje más que la sustancia de la economía real, y que en última instancia la economía es y siempre ha sido una ecuación de excedentes de energía gobernada por las leyes de la termodinámica y no por las del mercado. Nos está dando a entender que, bueno, que se está empezando a entender que el papel económico de la energía es mucho mayor de lo que pensábamos, y que en el fondo, para que las cosas sean económicas, tienen que ser en primera instancia rentables desde el punto de vista energético. Bueno, ¿qué ha pasado con el petróleo en estos 3 años y medio? La producción de petróleo ha seguido aumentando, no aumenta muy rápidamente. La producción en esta curva de aquí corresponde a la curva sombreada en gris, y si os fijáis hay un pequeño desacoplamiento entre el consumo, que es la línea negra, y la producción, ¿no? Esto es real. Se está consumiendo más petróleo del que se produce. Estamos tirando de las reservas que tiene la industria fundamentalmente. ¿Podéis considerar que esto es suicida? Y la respuesta es sí, sí lo es. Pero es lo que estamos haciendo. No hemos empezado a hacerlo ahora, hace ya casi 10 años que lo estamos haciendo. Esto también es una muestra de que, bueno, de que realmente hay un problema de oferta. No se está pudiendo cubrir de manera suficiente, y esencialmente esto es como el tío que su nómina no le llega para pagar sus gastos corrientes, y cada mes pues se empeña que si un pendiente de la abuela, que si el diente de oro, que si no sé qué. Pues lo que estamos haciendo. Esto es exactamente lo que estamos haciendo. No lo he comentado, esta gráfica está sacada de una página web que se llama Flujos de Energía, y básicamente los datos están elaborados a partir del anuario estadístico de BP, que evidentemente pues tiene sus limitaciones metodológicas y demás, pero que es una referencia para entender qué es lo que está pasando. Si analizamos un poquito más de detalle, hacemos un desglose de las diversas fuentes de hidrocarburos líquidos que estamos llamando todos los líquidos del petróleo, aunque realmente no todos son exactamente petróleo, podemos ver cosas curiosas. En esta gráfica podéis ver la evolución de la producción de todos los líquidos de petróleo, de todos los combustibles líquidos, desde el año 2002. La gráfica está cortada por abajo, ¿eh? Fijaos que
empieza a partir de 66 millones de barriles diarios, hasta 90 más o menos, ¿vale? Esto es así para enfatizar el trozo no convencional porque es en el que queremos prestar atención, ¿vale? Entonces, la parte verde, todo lo que hay debajo que no sale en esta gráfica y lo poquito que llega a emerger aquí, pero que evidentemente es el trozo más gordo, que estamos hablando de unos 70 millones de barriles diarios, es lo que corresponde al petróleo convencional, el petróleo que sale de los pozos que hemos visto en las películas, en Gigante, James Dean y estas cosas. Bueno, pues este es el petróleo que aquí viene marcado con este de color verde clarito, ¿no? Y se observan cosas interesantes. La cantidad de petróleo que se ha ido produciendo ha ido oscilando. En el año 2008, evidentemente, pasó algo. Cayó muy rápidamente, luego subió, bajó, subió. Y ahora parece que está bajando. Cosa que no es sorprendente, como luego veremos. Entonces, bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues el año 2008, para compensar este vaído que tuvo, este desvanecimiento que tuvo la producción de petróleo convencional, lo que esencialmente sucedió es que se aumentó la producción de petróleos de biocarburantes, ¿no? Bueno, en realidad agrocombustibles sería la palabra más adecuada, que ya era significativa con anterioridad y en ese momento pues se hace un sprint, se aumenta significativamente la cantidad. Pasamos de tener 1,5 millones de barriles diarios en los años precedentes a pues 2,5, en algunos momentos incluso 3, ¿no? Pero como digo, a partir del año 2011 el petróleo convencional empieza a entrar en una fase de declinación con muchos problemas. Hay problemas geopolíticos aquí también, hay la pérdida de la producción de Libia por la guerra y demás, y algo tenía que compensar, y esencialmente lo que ha compensado es esta franja de color lila, que es esencialmente el light tight oil, que viene del petróleo ligero de roca compacta, que viene de los shales americanos, ¿no? Juntándolo todo, si os fijáis, la producción desde el año 2011 crece muy, muy poquito. Va creciendo a estirones. También tenéis que pensar que estos datos, estas barras, corresponden a los valores promedio mensual. Si uno anualiza, la cosa es mucho más suave. Y uno ve que, bueno, pues que ahí, desde el año 2008, estamos entrando en fase de tirones. Los problemas empezaron hacia el 2004-2005, que esto se estabilizó durante varios años. En el 2008, pues pegó un tiro muy fuerte por el problema de los precios, luego lo explicaré. Ahí entran en marcha los biocombustibles con fuerza y, de nuevo, en el 2011, que no sé si os acordáis que hubo otra oleada recesiva, porque el problema gordo es que, a ver, los economistas se fijan en las recesiones, la gente de la calle se fija en la crisis. Para la mayoría de nosotros, la crisis pues ya hace 7 o, según cómo se mire, 8 años que dure. Los economistas se van fijando en los momentos en los que el PIB se contrae. Entonces, en el 2011, pues una contracción del PIB, pues como se ve, también asociada a los problemas de la producción de petróleo convencional, por diversos motivos. Y desde entonces lo que se está impulsando, se está apretando el acelerador con el fracking. Y con esto lo que hemos conseguido es un aumento mediocre, muy, muy, muy pequeñito, pasar de 90 millones de barriles diarios prácticamente a 91 en algunos meses, no todos. Con este aporte no convencional estamos disimulando los problemas de producción, pero realmente no estamos aumentando la cantidad de energía que llega a nuestro mundo. Una cosa que también ha sido interesante estos 3 años y medio es el cambio de posición de la Agencia Internacional de la Energía. El año 2010, por tanto, antes del Congreso, pero creo que conviene destacarlo, la Agencia Internacional de la Energía, por primera vez, después de hacer, como siempre hacía, informes muy optimistas respecto a la producción futura del petróleo, sacó esta gráfica en la que, bueno, reconocía por primera vez que el máximo productivo del petróleo crudo se había conseguido hacia el año 2005-2006, en unos 70 millones de barriles diarios de media, y que a partir de entonces, contando los campos actualmente en producción, que como veis declinan bastante rápido, los campos todavía por poner en desarrollo, que se conocen, pero que no se desarrollan por cuestiones técnicas y económicas, y los campos todavía por descubrir, a un ritmo de 4 veces lo que se ha descubierto en los últimos años, pero esto da igual, pues podemos conseguir una meseta, una cierta estabilidad hasta el año 2035. Claro, este mensaje, lógicamente, no es muy estimulante y nos dice, no os preocupéis, aquí tenemos los líquidos del gas natural, poco importa que la mayoría de ellos son butano y propano, a pesar de que digamos líquidos del gas natural, y que nos sirven para sustituir todos los usos del petróleo, y los petróleos no convencionales que en aquella época todavía no incluían el fracking. Y con esto, bueno, pues todavía podemos crecer un poquito, ¿no? De lo que nos estaban diciendo. Esto es un cambio de paradigma en los mensajes que transmite la Agencia Internacional de la Energía. Pero significativamente, un par de años después, nos dicen, no, ¿sabéis qué? El escenario de referencia que ellos toman, porque ellos dan escenarios, ellos evidentemente tampoco tienen una bola de cristal, sino que hacen previsiones en función de una serie de variables macroeconómicas que conocen.
¿Sabéis qué? No, mirad, no, el petróleo crudo no va a mantener su producción estabilizada en estos 69 millones de barriles, sino que va a decaer, ¿no? Y en el informe del año 2012, pues ya nos están diciendo que el petróleo crudo, que aquí representa campos actualmente en producción, esta franja de color más oscuro, la franja de color más claro, campos todavía por desarrollar, y esta campos todavía por descubrir. Si tú lo sumas y dices, caray, me quedan 65 millones de barriles diarios en el año 2035, cuando en el año 2005 estaba en 70. ¿No? O sea, que es la primera vez que ellos reconocen que efectivamente la producción de petróleo crudo ya ha empezado a decaer, porque de hecho, fijaos que incluyen ya un año que es anterior al del informe, posterior al 2005, en el que ya se ve que es más pequeño, y ellos consideran que la tendencia se va a mantener. Pero bueno, no es demasiado grave porque no es que caiga muy deprisa, no es en plan, bueno, esto va mal, pero no va muy mal, no os preocupéis. Y de nuevo, pues nada, para salvar el día, ¿qué tenemos? Los líquidos del gas natural, los petróleos no convencionales. Esto de aquí, naranja, es el light tight oil, es esto que va a revolucionar la energía en los Estados Unidos, aparte del gas de shale, y que va a conseguir que sea un país autosuficiente energéticamente. Y, por último, para que las cifras me queden redondas y queden bien, tenemos las ganancias de proceso, ¿no? ¿Qué son las ganancias de proceso? Pues nada, cuando tú metes un barril de petróleo en una refinería, el volumen que te sale, contando pues el diésel, la gasolina, el queroseno, la parafina, todo lo que sacas, ocupa más de un barril. ¿Ha habido una ganancia neta de la energía del petróleo? No. El petróleo no ha aportado más energía a ese barril exterior. El total del contenido energético de todos estos productos es superior al del petróleo porque en las refinerías se utiliza gas natural, que es el que está proporcionando este subsidio energético. Pero si uno lo que quiere hacer es trazar la energía que venía del petróleo, no ha aumentado. O sea que esto en realidad es algo espurio. Y esto ya pone en evidencia un problema que tiene este tipo de estadísticas. Y es que la Agencia Internacional de la Energía más bien tendría que llamarse Agencia Internacional del Volumen. Porque aquí nos está dando la suma de los volúmenes del petróleo crudo, de los líquidos del gas natural que no tienen el mismo contenido de energía por volumen que el petróleo crudo, que los no convencionales, que por ejemplo eso incluye los biocombustibles, que tampoco tienen el mismo contenido de energía por volumen, y luego, bueno, pues esta cosa espuria de las ganancias de proceso. Yo, como muchos ya sabéis, en este post me tomé la molestia de coger estos datos con unos colores que no son los mismos, ya lo sé, algún día los tendré que arreglar. Cogí esto es exactamente igual que la gráfica que acabo de presentar, pero con líneas continuas, para que se vea mejor lo que voy a explicar a continuación. Las categorías, pues básicamente lo mismo. Campos actualmente en producción, campos todavía por explotar, campos todavía por descubrir, líquidos del gas natural, petróleos no convencionales, que incluye biocombustibles y extrapesados en particular, y luego pues el light tight oil y las ganancias de proceso. ¿Qué pasa si cogemos esta gráfica y con ciertos valores promedio, los explico, los valores que yo cojo en el post? Uno tiene en cuenta el contenido en energía de todas estas categorías de petróleo, y uno lo que mira es la producción, según el escenario que da la Agencia Internacional de la Energía, de la energía bruta que nos tiene que venir del petróleo a partir de estas previsiones que ellos hacen. Pues lo que nos sale es esto, ¿no? Que ya no es tan estimulante. Por supuesto, las ganancias de proceso se van, porque no es energía que venga del petróleo. Y vemos que, pues que hay una disminución considerable de la energía total que se está produciendo, no el volumen total. Esto es lo que la Agencia Internacional de la Energía tendría que dar, ¿no? ¿Qué pasa si uno ahora tiene en cuenta esa tasa de retorno energético que yo comentaba al principio? Yo he escogido ciertos valores que he encontrado más o menos razonables. Por supuesto, son discutibles y alguien puede revisarlo. De hecho, hay ahora una consultora energética francesa que ha recogido todo el trabajo que yo hice aquí rápidamente y está intentando hacerlo más sistemático y más riguroso. Pero, digamos, con la estimación que yo hago es qué pasa si ahora incluimos esa tasa de retorno energético e incluimos, por tanto, descontamos la cantidad de energía que se necesita para producir estos líquidos. Porque, claro, no todo es fácil de producir. En particular, los biocombustibles tienen un rendimiento muy bajo, ¿no? Los biocombustibles que se explotan en el mundo. Los que se explotan en el mundo, no los que se podrían explotar. Y entonces, si tú tienes esto en cuenta, lo que me sale a mí es esto. Que la energía neta que va a llegar, de acuerdo con este escenario de referencia de la Agencia Internacional de la Energía, pues va a ir disminuyendo a partir del año 2015. Y claro, esto ya tampoco es muy estimulante. Pero ¿qué pasa si además de hacer esto, uno coge y le quita una capa de maquillaje a estos datos? Porque en particular una cosa que es vergonzosa es que en este escenario de referencia ellos contemplaban un decaimiento de la producción de los campos actualmente en producción del 3,3% anual, que es inferior a lo que consideraban en el informe anterior. En el informe anterior consideran que era de un 6% anual.
e inferior al que han considerado en el siguiente, en el último que tenemos, que es del año pasado, ya consideran que es del 6,7% anual. Y aquí ponen un 3,3% porque la verdad es que queda muy bien si lo pones. Si tienes en cuenta que no todos estos campos todavía por explotar se van a poder explotar, que aquí están exagerando el ritmo de descubrimientos, que no todos los líquidos del gas natural se pueden aprovechar como algo parecido al petróleo, tienes todo esto en cuenta y a mí lo que me resulta en un escenario más realista, simplemente sacando la primera capa de maquillaje que tienen estos datos, es que la energía neta que llega a la sociedad está en declive desde el año 2010. Y quizá esto tenga mucho que ver, no sabemos exactamente cómo es la curva, porque esto habría que hacerlo con más rigor y con datos más fidedignos, pero muy probablemente esto se parece a lo que ya está pasando, que estamos muy cerca, si no hemos empezado ya, la fase de declinación de la energía neta que nos está llegando a la sociedad. Lo mejor es que el año siguiente, el año pasado, ya no fue necesario que yo empezase a trabajar con las gráficas. Esta gráfica la he cogido tal cual del informe, es la gráfica 14.6. Y aquí lo que nos dicen los señores de la Agencia Internacional de la Energía es, cuidado señores de las petroleras, continuad invirtiendo en petróleo porque si no pasará esto. Esta gráfica es todos los combustibles líquidos excluyendo los líquidos del gas natural y como veis incluye incluso datos pues del pasado, 2012-2013, esto salió en noviembre del 2013, pues consideran que esto ya es lo que está pasando. Y consideran que si no hay una inversión suficiente, ellos dicen, si no hay más inversión. Pero en realidad lo que quieren decir es, si no hay una inversión suficiente para compensar estos problemas, nos podemos encontrar un ritmo de crecimiento muy rápido. Aquí fijaos que los años pasan muy juntitos, 14, 15, 16. Y en 2020 nos podríamos encontrar con que la producción de petróleo, de todos los líquidos de petróleo, de todos los hidrocarburos líquidos, digamos, por ser más apropiado esta definición, sería ligeramente superior a la mitad de lo que se está produciendo ahora, como digo, excluyendo los líquidos del gas natural. Y en el año 2035 podría llegar a ser menos de la cuarta parte de lo que es ahora. Es decir, un escenario bastante preocupante. Entonces, básicamente para mí yo esto interpreto como un aviso a navegantes, señores de la industria del petróleo, por favor, sigan invirtiendo y fuertemente en la producción de petróleo, porque si no podemos tener problemas de suministro en un plazo no muy dilatado de tiempo. Por supuesto, esto no se publicita, esto lo que se habla es otras cosas y demás. Bueno. ¿Qué es lo que hace la industria del petróleo? Dicen, sí, mensaje recibido. ¿Y qué es lo que hacen? Esto está sacado de un post que publicó Gale sobre un análisis de Steve Kopits, que trabaja para esta firma Douglas Westwood. Y como veis es, bueno, pues cómo ha sido la inversión en bienes de equipo, lo que se llama CAPEX, Capital Expenditures, durante los últimos años y las diversas previsiones que han ido haciendo en función de los anuncios de las compañías a partir de octubre del año pasado. Que en el peor de los escenarios posibles estaríamos hablando de un decrecimiento de la inversión justo ahora que más necesitamos que se invierta más para producir más petróleo, porque el que está quedando es el más difícil de producir, que podría llegar a ser un recorte de hasta un 25% de la inversión. O sea que digamos que han recibido el mensaje y han dicho, perfecto, voy a hacer lo contrario de lo que me dices. Pero la cosa es bastante alarmante. O sea, yo creo que hay bastantes signos, que están acumulando los signos de alarma, de que se ha formado una gran burbuja de los hidrocarburos líquidos en los Estados Unidos principalmente, no solamente, pero principalmente, y que está a punto de reventar. En un informe del Departamento de Energía de julio de este mismo año, enseñan esta gráfica que es bastante impresionante. Esto que veis aquí son el cash, el dinero que ingresa a las compañías por sus operaciones, fundamentalmente por la venta del petróleo y del gas, para las 127 compañías más grandes del mundo. Las incluye todas, nacionales e internacionales, ¿vale? Y como estos términos están anualizados, para que no se vean todos los piquitos de sierra que hay con las variaciones que hay mes a mes, entonces son a partir de los informes trimestrales de estas compañías y con una media anualizada, lo que uno ve es que por aquí van los ingresos por la venta de petróleo y gas fundamentalmente y por aquí van los gastos. La diferencia en el primer trimestre de este año ha llegado a ser de 110.000 millones de dólares. Bueno, ellos, los americanos dicen 110 billion. Que es una cantidad muy grande, pero si os fijáis, porque esto, como os digo, está anualizado, en el 2013 fue aproximadamente lo mismo y en el 2012 también. Es decir, llevamos 3 años seguidos en el que las compañías están en un déficit monstruoso. Pueden haber acumulado ya una deuda bastante grande, de varios cientos de miles de millones de dólares. Porque esta diferencia entre los ingresos por operaciones y digamos, los gastos que tienen
Se ve en esta gráfica de aquí. Aquí, curiosamente, es expresada como porcentaje sobre el total de ingresos, para que sea más difícil de trazar, y encima más no está anualizado, sino que es a partir de los informes del primer día del año, porque yo, evidentemente, cuando he visto estos datos ya me lancé a hacer mis manipulaciones, pero como no son comparables, no pude hacer nada, ¿no? Pero es bastante interesante porque, si os fijáis, esto es el porcentaje sobre sus ingresos en el primer trimestre del año, ya digo, no está anualizado, de los ingresos por operaciones, y esta parte de aquí es el aumento de la deuda neta. Es cuánto endeudamiento adicional han incurrido estas compañías, ¿vale? Y la parte gris es lo que sacan de vender sus activos. ¿Pero a quién se los venden? Pues a ellas mismas. O a algunas compañías más pequeñas que deben estar todavía más endeudadas. Es bastante claro que se está formando una burbuja financiera, o más bien ya se ha formado una burbuja financiera de considerables dimensiones, que está a punto de reventar, y cada vez es más frecuente encontrar en la prensa económica, Wall Street Journal un día, Bloomberg otro, hablando de los problemas financieros de estas compañías, lo cual anticipa que en algún momento dado va a ser vox populi y que esto va a reventar. ¿Y cómo están reaccionando las grandes compañías de petróleo ante de esto? Bueno, pues como nos muestra Matteo Senó, las majors se están desacoplando del negocio. Desde hace ya pues más de 10 años, la producción acumulada de las 5 grandes compañías internacionales está disminuyendo y tiene una tendencia a seguir disminuyendo. En este contexto, y como por casualidad, en un arrebato de conciencia ecológica, la familia Rockefeller ha decidido dejar el negocio petrolero, porque creen que es importante apostar por las energías renovables para construir un futuro mejor y sostenible para todos. Y, vamos, esto tiene nada que ver, ¿eh? Y algunas afirmaciones, evidentemente bien escogidas, ¿no? Con bastante mala leche, pues como hago yo las cosas, ¿no? Rex Tillerson, el consejero delegado de Exxon, el 19 de agosto del 2012 en The New York Times. En el negocio del fracking hemos perdido todos hasta la camisa, pero es un negocio muy bueno, ¿eh? Peter Borser, el momento justo que dejó de ser consejero delegado de Shell. Declaraciones a Financial Times. Está mal escrito. De lo que más me arrepiento es de las inversiones en fracking. Esto era el titular. No es una frase sacada en medio del texto como esta. No, este es el titular. El 22 de septiembre pasado, la petrolera Total prevé vender más activos y reducir su meta de producción. El nuevo consejero delegado de Shell, el 4 de septiembre de 2014, a The Wall Street Journal, reconoce que los rendimientos son demasiado bajos. La industria del petróleo ha intentado continuar hacia adelante, huir hacia adelante, invirtiendo en petróleos no convencionales, que esto pues son básicamente pues aguas profundas, son las arenas bituminosas del Canadá, los petróleos de Venezuela, extrapesados, y el fracking, básicamente. Esto es lo más importante, y los biocombustibles también. Y se han encontrado que hay manera de ganar dinero con esto. Y ahora están diciendo, echa el freno, porque lógicamente los accionistas quieren recibir sus buenos dividendos. Una cosa que no he comentado antes, pero que es muy importante, estas empresas que, como hemos mostrado antes, están en pérdidas bastante significativas, que corresponden al 20% de su facturación, están repartiendo dividendos. Es decir, estas empresas están pidiendo créditos para repartir dividendos, lo cual creo que tiene una lógica empresarial que a mí se me escapa y que, desde luego, no es un buen indicio de la salud económica de estas compañías. Mucho he hablado del petróleo y mucho menos hablaré de las otras materias primas, entre otras cosas porque se nos acaba el tiempo y la conversación es agradable, pero supongo que queréis hacer otras cosas. El carbón. ¿Qué está pasando con el carbón? Bueno, pues es de todas las materias primas no renovables la que está subiendo más en su consumo. Estamos aún lejos de su pico. Hay discrepancias según los autores. Algunos autores, como esta gráfica que pongo aquí, que es del Energy Watch Group, pero ya tiene unos años, cifran el pico del carbón hacia el año 2020 y poco. Otros están hablando del año 2030, 2035. Antonio tiene su propio análisis y, si no recuerdo mal, estamos hablando del año 2040, por ahí, no me acuerdo exactamente cuánto. De todos es el que tendrá el pico más tardío, ¿no? Y además tiene una curva más asimétrica, ¿no? El carbón, como es un material de mina, tiene características geológicas diferentes, decaerá típicamente más lentamente. Lo que pasa es que el pico del carbón, como todos los demás picos, obviamente, dependen de factores económicos. Que se produzca antes o después y el declive posterior que tenga depende pues, de muchos factores, ¿no? De la seva sustitució, lo he puesto en catalán, lo siento, perdonadme, hasta qué punto el carbón esté sustituyendo a otros combustibles no renovables, del subsidio fósil que necesita, porque muchas minas operan en localizaciones remotas y se utiliza mucho diésel para los compresores que operan los martillos neumáticos, para los camiones que transportan el material, etcétera, etcétera. Y faltando pues puede haber problemas, ¿no?
Se puede conseguir sintetizar líquidos a partir del carbón, pero con gran pérdida energética. Bueno, no sabemos muy bien qué es lo que pasará. Pero es el carbón el responsable de que la concentración de CO2 atmosférico suba más rápido que nunca. En este momento, pues los ritmos de crecimiento de la concentración de CO2, no recuerdo exactamente cuál es la cifra, pero yo creo que estamos ya por encima de las 2 partes por millón al año. Y se ha acelerado respecto a lo que se ha observado en la última década, ¿no? Y bueno, pues con efectos que seguramente no van a ser muy agradables. Gas natural. El gas natural, pues la gran apuesta para compensar los problemas que hay con los yacimientos de gas natural, que todavía no han llegado a su pico, pero que no les falta tanto, era el shale gas, sobre todo en los Estados Unidos y también en otros países. Lo que pasa es que parece que no va a durar, ¿no? Una de las formaciones más importantes de shale gas de los Estados Unidos era Barnett, pero como veis, desde principios del 2012 más o menos su producción está estancada, y quien tenía que coger un poco el relevo era Haynesville, pero como veis, pues ha llegado a su pico y están decreciendo rápido. Y ahora, digamos, la gran formación que está compensando todos estos declines es la de Marcellus, que no sabemos exactamente cuándo llegará a su pico, pero que no será en mucho tiempo a partir de ahora. No mucho tiempo, puede ser 5 años. Y bueno, en principio había una ponencia de Dave Hughes, que os explicaré todas estas cosas con mucho más detalle. Yo recomiendo mucho esta página, el shellbubble.org. Él ha analizado con mucho cuidado todas las explotaciones de fracking en los Estados Unidos, en los shales. Y bueno, sacó este artículo en Nature, que es una revista científica muy prestigiosa, y hizo un informe, que es este Perfora Chico Perfora, que bueno, fue traducido al español gracias a la colaboración de, entre otros, de varias personas que están en esta sala, que se llama así, Perfora Chico Perfora, que yo os lo recomiendo si queréis saber más sobre la economía del fracking. En cuanto a energía nuclear, pues bueno, tenemos que el año 2013 la producción aumentó un 0,5%, pero claro, porque en el año 2011 se dio un castañazo después de lo que pasó en Fukushima, como ya sabéis. De hecho, el incidente de Fukushima, bueno, la catástrofe de Fukushima, ha llevado a algunos países a replantearse la opción nuclear. Y como sabéis, Alemania, por ejemplo, ha cerrado, o ha puesto en proceso de cerrar 8 plantas nucleares en su territorio. Una cosa que es curiosa, que no todo el mundo conoce, es que hay una diferencia entre el consumo de uranio, estos son los reactores civiles y estos son incluyendo los militares, y la producción que sale de las minas de uranio. Como veis, pues hay una diferencia que no es pequeña, de algo más de 10.000 toneladas de uranio equivalente al año. ¿Y esta diferencia de dónde está saliendo? Pues está saliendo de los almacenes del uranio que se extrajo de más en estos años, que se producía mucho más en las minas que lo que realmente se estaba consumiendo, esta diferencia de aquí, ¿vale? Que sobre todo en aquel momento no se llevó a las centrales nucleares porque a donde iba era otro sitio. ¿A dónde iba? Pues iba a los misiles nucleares. ¿Vale? Entonces, este gap que tenemos, este salto que tenemos de consumo, se ha estado compensando en muy buena medida gracias al programa Megatons to Megawatts, que esencialmente era coger el uranio enriquecido de las cabezas nucleares de la Unión Soviética, bueno, después de Rusia, ¿vale? Mezclarlo con uranio empobrecido y enviarlo a las centrales nucleares americanas. Tenéis que pensar que durante 20 años la mitad del combustible nuclear que se ha consumido en los Estados Unidos provenía de este programa. El contrato empezó en el año 1993 y tenía una duración de 20 años. Entonces acabó en diciembre del año 2013. Entonces, desde diciembre del año 2013 no hay este suplemento de uranio que viene de los misiles rusos desmantelados. Y yo diría que hay algún pequeño problema de mercado de uranio por algunas cosas que yo veo, ¿no? Aparte de que algún estudio afirma que el pico del uranio está muy cercano, que podría ser tan pronto como el año que viene. Hay una cosa que a mí me hace sospechar que hay problemas y es la rápida intervención que tuvo Francia en Malí, ¿no? No sé si os acordáis que Francia invadió Malí pues el año pasado, a principios del año pasado. Vamos a hacer una coalición internacional porque hay unos yihadistas, pero que resulta que en realidad son tuaregs. Los tuaregs no son muy, digamos, como decir, no son las ramas más ortodoxas precisamente del Islam, que venían de Libia, que son la antigua guardia de corps de Gaddafi, y que, bueno, al caer Gaddafi, pues se refugian al desierto, empiezan a avanzar rápidamente, y entonces Francia decide ponerles freno. ¿Y por qué? Porque Malí, junto con una parte de Níger, forman parte de lo que es la gran nación tuareg, la gran nación del desierto. En Níger, Francia está sacando la tercera parte de todo el uranio que está consumiendo. Y ya está teniendo muchos problemas con la población local porque las explotaciones son de mina de cielo abierto, que causan muchos problemas ambientales y de salud constatables en la población local. Y de hecho no es casualidad que cuando las tropas francesas llegan a Malí, lo primero que hacen es ir rápidamente hacia Níger, que era un país no beligerante en ese momento, no estaba en este conflicto, a proteger las minas. Es que lo hicieron el primer día que llegaron, fueron directamente allí. No sé si sabéis que en Bélgica
Han cerrado 4 de los 8 reactores nucleares que tienen, porque han detectado que tienen 8.000 microfisuras y demás. Bueno, el problema de las fisuras, que efectivamente es un problema real, y sobre todo a medida que los reactores envejecen, es un poco business as usual, es decir, es lo normal. Continuamente se está monitorizando, continuamente se están tomando actuaciones de reparación y demás. Que tú cierres la mitad de las centrales nucleares de un país de golpe, no con una cosa progresiva, porque hay un problema de seguridad, y que el gobierno belga anuncie que habrá restricciones, incluso cortes de electricidad este invierno, resulta una medida un poco drástica, y a mí me hace sospechar que quizá puede haber algún problema de suministramiento de uranio que se disfrace de otra cosa. Sobre todo cuando en el Reino Unido han hecho lo mismo. Han cerrado 4 centrales que dependen de Electricité de France, pues también las han cerrado, y también puede haber algún pequeño problema de suministro en el Reino Unido, aunque ellos tienen bastante más centrales, ¿no? ¿Qué pasa con los sistemas de energía renovables? El más importante, y es el único que aparece en las estadísticas de BP, y esto tengo que intentar ampliarlo un poquito, es la energía hidroeléctrica. Ha aumentado, sigue aumentando, hay todavía sitios que se puede explotar más, pero lo que es a nivel del mundo occidental pues tiene un potencial de crecimiento que sea es muy bajo, y además los sistemas de producción de energía renovable tienen 2 problemas fundamentales, ¿no? Principalmente es que están orientados hacia la electricidad, y eso pues causa el siguiente problema. En el caso de España, la electricidad es solamente el 20%, 21, 22 ahora porque el consumo está cayendo, de toda la energía final que se consume, ¿no? La principal es el petróleo, ahora menos porque el consumo de petróleo está cayendo, ¿no? Entonces, claro, tenemos el problema de que necesitamos electrificar ese otro 80% de usos finales de la energía que no son eléctricos. Y eso no es fácil, y en algunos casos es directamente imposible, o muy difícil, o posiblemente no económico, o degrada demasiado su TRE. Que estos son los problemas fundamentales que tiene. Pero es que luego tenemos el caso curioso de España, que yo creo que es un buen ejemplo, bueno, o no, de qué es lo que está pasando con la producción renovable, porque el mercado eléctrico español es un mercado saturado. En España en este momento hay 108 gigavatios de potencia eléctrica instalada que han de cubrir un consumo máximo que fue en el año 2008, en julio del 2008, de 45 gigavatios, y un consumo medio que es de 32 gigavatios y cayendo, porque el consumo de electricidad en España está cayendo, ¿vale? Entonces, esto es un problema, porque España sería un buen sitio en el que tú podrías decir, bueno, aunque sobra muchísima capacidad instalada, tiene que haber cierta redundancia en el sistema, pero para los consumos de España 70, 80 gigavatios serían bastantes. Si tú estás poniendo 108 es que piensas que va a haber una expansión del mercado eléctrico, y no está sucediendo, a pesar de que hay una gran disponibilidad de materia prima. Y es porque no es fácil aprovechar la electricidad. No, yo no digo que sea imposible, lo que digo es que no es fácil. Y sobre todo es difícil, o dificilísimo, o quizá imposible, hacerlo económicamente. Que esto realmente sea competitivo, como mínimo partiendo donde partimos. Otra cosa es en otras circunstancias. Pero es que además en España tenemos el problema de que salen decretos regulatorios que esencialmente destruyen el sector, con bastante poco respeto sobre todo al pequeño productor. Esto daría para hablar muchísimo. Quizá Pedro haga algún apunte, no lo sé. Pero es que hasta en Alemania se alzan voces contra las renovables, ¿no? Sabéis que Alemania está en lo que llama la Energiewende, que es la revolución energética, y están apostando muy fuerte por las inversiones en renovables, no solo a nivel de instalación y producción, sino también de investigación y desarrollo. Sin embargo, se observa que a pesar de que Alemania, que en estas gráficas que representan la inversión de cada país es la franja más gorda naranja aquí, a pesar de que evidentemente dieron un gran impulso hasta el año 2010-2011, luego la inversión empezó a decaer. Empezó a decaer porque es muy difícil sacar un rendimiento económico. Y si uno mira el conjunto de los países que están considerados en esta gráfica, que esencialmente son los países de Europa, pues como veis, alcanzó un máximo en el año 2011, casualmente el año de la segunda oleada recesiva, y desde entonces está en una caída bastante constante. Se habla mucho de que en Alemania está haciendo esta revolución energética, pero en realidad en Alemania lo que más aumenta es el consumo de carbón, en cifras absolutas. Ellos pueden decir que en cifras relativas su producción renovable ha crecido muchísimo, un 130% en los últimos 4 años o así. Digo, sí, y el carbón solo ha crecido un 6%, pero es que el carbón era muy gordo ya. Con lo cual este pequeño incremento relativo es un gran incremento en consumo. Y cuidado, no nos engañemos, porque la gráfica de BP refleja energía del carbón. Pero esta energía que está consumiendo aquí Alemania, una parte muy importante, que es producción propia, es el lignito. El lignito tiene pocas calorías, digamos, por kilo, menos calorías que, por ejemplo, las antracitas. Entonces están quemando un mayor volumen de carbón para mantener esta producción de energía, produciendo con ello mucho más CO2. Y de hecho, si uno va a mirar el mix energético de Alemania, se encuentra que la fuente de energía dominante en el caso de la electricidad es el carbón, con el 46%, y no tiene visos de ir a disminuir. De hecho, con
el progresivo apagado de las centrales nucleares lo que está haciendo es aumentar el consumo de carbón. Hablemos ahora de las otras crisis. Esta es la parte menos científica de la charla y estoy seguro que a Antonio no le gustará tanto, pero yo creo que es importante ponerlo en contexto. ¿Qué ha pasado durante estos 3 últimos años? Que tiene conexión con el problema energético, algunas cosas sí y otras no. Pero pongamos un poco, simplemente recopilemos información sobre las otras crisis que se han desarrollado durante estos 3 últimos años y medio. Pues poco después del Congreso de Barbastro, realmente muy poco después, creo que fue la semana siguiente, un montón de personas, al principio un pequeño grupo de personas deciden acampar en la Plaza Mayor, la Puerta del Sol de Madrid, son desalojados violentamente y ahí se produce una gran reacción ciudadana y un montón de gente toma la plaza abarrotándola durante semanas, ¿no? Un movimiento similar se produce unos meses después en Wall Street, ¿no? Tomemos Wall Street, y unos años después empiezan a surgir alternativas políticas en España que surgen de la nada, aparecen en marzo de este año y en las elecciones europeas, que tuvieron lugar en mayo, de repente este partido que surge, Podemos, hablando de que hay que acabar con todas las medidas de austeridad, que hay que proponer un modelo mucho más social, no sé qué, con un programa que a veces yo encuentro que es un poco difuso, pero bueno, capitalizan el descontento de la gente e indican un rumbo hacia el que está yendo España en particular. Tenemos Escocia, que intenta independizarse, no lo consigue, y tenemos una cosa que para mí, que vivo en Cataluña, es de una especial preocupación, es la marea a favor de la independencia de Cataluña, que yo os aseguro que es un problema mucho más serio de lo que mucha gente se piensa, porque hay el soporte popular. Yo, como no catalán, que vivo en Cataluña, pero que tengo muchos amigos catalanes y que entiendo perfectamente la postura que ellos tienen, y ya llevo unos años viviendo allí, detecto, sí que la impresión que yo tengo es que sí que el movimiento a favor de la independencia tiene una base muy amplia, ahora que incluso puede ser mayoritaria. Y estas cosas son muy difíciles de parar. ¿Qué está pasando? Pues que la población, lógicamente, está harta de una crisis que no acaba nunca. Está buscando soluciones, está buscando regeneración, está buscando cambios, está buscando alternativas. Quieren romper con lo que hay y hacer algo nuevo. Y aquí los problemas económicos, en una parte derivados de los problemas energéticos, tienen mucho que ver. Pero este no es el único problema que tenemos, ¿no? Como sabéis, la inestabilidad climática sigue aumentando. Este año la cobertura de la capa de hielo ártico no ha llegado a los mínimos de hace 2 años, pero sí que es verdad que el hielo es cada vez más delgado, cada vez más joven, cada vez más frágil, cada vez más vulnerable, y al mismo tiempo tenemos un fenómeno que no es realmente completamente nuevo, pero una de las características del Holoceno, que es la época en la que hemos vivido, la época geológica en la que hemos vivido durante los últimos miles de años, está cambiando de una manera que puede ser dramática, ¿no? Está cambiando las características de lo que se llama el jet stream, que es una corriente que circula a nivel de la troposfera alta, que típicamente es fuerte y con meandros muy pequeños, y se está debilitando. Se está debilitando porque el Ártico se está calentando demasiado, y esta corriente, su fuerza y que no haga muchos meandros, depende de la diferencia de temperatura entre el Ecuador y el polo, que tiene que ser muy alta. Sigue siendo alta, pero no es tan alta como era. ¿Y esto qué está causando? Pues cuando uno hace un reanálisis, pues se encuentra que el jet stream, por ejemplo, hace un par de meses estaba así, estaba muy desestabilizado. Esto está trayendo más borrascas hacia Europa Occidental, está causando también problemas muy curiosos en los Estados Unidos, con de repente pues una incursión del vórtex polar que se encasta contra la costa oeste de los Estados Unidos. Trae un cambio bastante radical del régimen de precipitaciones, con muchas anomalías en toda Europa. El exceso de precipitación en Francia este año ha causado una disminución considerable de un 14% de la cosecha de trigo, y pues trae cosas como digamos, pues las ciclogénesis explosivas que caracterizaron el invierno en toda la cornisa cantábrica de España y en la fachada atlántica de Europa. Estos fenómenos pueden responder a la variabilidad natural, es decir, es posible que simplemente por casualidad, porque el clima es una cosa caótica y complicada, en un momento determinado tú tengas pues un incremento, un año particular de estos eventos. El problema que hay es que algunos modelos, algunas teorías apuntan a que estos eventos son una consecuencia de pues, el aumento de temperatura en el Ártico y una consecuencia de los cambios que nos trae el cambio climático. Y si se confirma, si al final esto acaba siendo cierto, pues será pues ya el pago por las externalidades que hemos ido acumulando durante tantos años. La sequía en los Estados Unidos y el exceso de precipitación en Europa afectan negativamente a las cosechas, y esto ya ha causado varias veces
tensión en los precios de los alimentos en los mercados internacionales, aparte de la especulación, que también la hay. ¿Y entonces qué hacemos? Pues hacemos películas. Los Juegos del Hambre. Es una cosa divertida, pues vamos a hablar, pues, ¿qué pasa cuando la gente tiene hambre? Claro, una cosa es una película en la que ves pues, unos chicos guapos y tal, que luchan por su vida y estas historias, y otra cosa es la realidad, ¿no? Es, por ejemplo, pues lo que pasa en Egipto, cuando se produce un estallido social justo en el momento que se retiran las subvenciones a la compra de alimentos, en enero del año 2011, en un país donde el consumo de alimentos, la renta destinada al consumo de alimentos era el 75% de la renta típica. Y tú vas a retirar los subsidios a los alimentos, pues algo no va a ir bien. Parecido a lo que pasó en Túnez, es significativa que esta foto, la que parece un hombre ahí protestando con una barra de pan. En Bahrein, que fue reprimido por tropas de Arabia Saudita, como ya sabéis. O en Siria. En Siria pues había otra serie de problemas, en parte asociados a las cuestiones que estamos comentando aquí. Y bueno, ya lo último es lo que está pasando en Irak, que yo supongo que sois conscientes, con la emergencia del Estado Islámico, ¿no? ¿Qué pasará de aquí 3 años y medio? Aparte de que estaremos más calvos y más viejos, bueno, estoy yo, si es que llego, porque está a punto de no llegar este año, hay una gráfica que está muy bien de un artículo de Gale de hace un año, me parece, así, que hace un análisis que yo creo que es fundamental para entender qué es lo que está pasando, y es: los países productores de petróleos necesitan, para mantener su propia estabilidad interna, aparte de los costes para la propia producción del petróleo o del gas o lo que estén produciendo, necesitan mantener ciertos programas de subsidios nacionales que compensen muchas desigualdades que ellos tienen dentro, que son necesarios para mantener la estabilidad social y, en el fondo, al final, la propia producción del petróleo. O sea, que estos son sus costes totales implicados por su actividad. Y eso implica un precio mínimo por el barril de petróleo, que en dólares del 2013, como podéis ver, en el caso de Rusia o de Nigeria, son bastante elevados, y más elevados de los precios en los que hemos estado los últimos meses, incluso los últimos años, ¿no? El problema es que estos precios son insostenibles, porque nuestra economía, que ya está bastante debilitada, no puede soportar precios muy elevados. No sé si podría apagar esto. ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Se me siente? Vale. El problema que tenemos es este, que es los precios que nosotros queremos, que nos podemos permitir, son precios que no pueden pasar a los $100 y ellos pueden llegar a necesitar precios muy superiores a los $100 por barril. Como sabéis, durante las últimas semanas, durante los últimos 10 días prácticamente, ha habido una bajada bastante significativa del precio del barril de petróleo, ¿no? Que estaba hace cosa de 10 días pues en torno a los $110 por barril, y ha atravesado esta barrera de los $100 que se ha resistido a atravesar durante los últimos años y, por lo que parece, continúa bajando. Esto es un síntoma horrible, Gale supongo que también lo comentará en su presentación, porque quizá este pequeño movimiento, que todavía no es demasiado amplio, pueda ser una reedición del movimiento que hizo el precio del barril de petróleo en el año 2008. Y en el fondo esta caída de los precios está asociada a una destrucción de la demanda, a un problema de que estamos entrando en una recesión global de la cual cada vez hay más indicios. Esto es absolutamente destructivo, porque cuando se producen estas caídas de demanda, los productores de petróleo dejan de invertir en extraer más petróleo, y eso genera, al cabo de relativamente poco tiempo, un incremento de los precios porque hay una falta del consumo. Como habéis visto, los dientes de sierra que tenía la producción de petróleo en una de las transparencias primeras que os enseñé. Por tanto, hay dos factores que complicarán nuestro futuro inmediato. Uno es el previsible estallido de la burbuja de hidrocarburos no convencionales, que incluye el fracking, este enorme endeudamiento de las compañías productoras que os enseñaba a partir de los datos del informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y el otro factor es la fuerte desinversión en el sector petrolero, el hecho de que las compañías están abandonando ciertas inversiones que consideran menos rentables. ¿Qué efectos materiales prevemos a partir de aquí? Pues, por ejemplo, una gran volatilidad de precios, que es un poco lo que estamos viendo ahora, pues bajadas abruptas y después subidas abruptas, incluso marcando nuevos máximos antes desconocidos. Una caída brusca de la producción de petróleo, el entorno no es favorable a la inversión, las compañías no invierten lo suficiente, no invierten a tiempo, algunos CEOs se van, alguna compañía llega a quebrar, es rescatada por el Estado. Un aumento del consumo de carbón, porque es a lo que se está recurriendo básicamente para cubrir el gap. Un descenso de la energía nuclear, por paradójico que pueda parecer, porque la energía nuclear recibe un subsidio significativo del petróleo y en un momento determinado, si falta petróleo, puede no ser rentable. Y de manera semejante, algunos sistemas renovables también pueden tener un descenso, también asociado por diversos factores al descenso de la producción de petróleo.
Y como muchas materias primas que ya están muy enrarecidas, esto Hugo no sé si lo comentará en su presentación, requieren de mucho petróleo para su producción, porque la riqueza de mena, lo que se llama el grado en inglés, es bastante escasa, se requiere muchísimo petróleo en su producción en particular. Y justamente los problemas asociados al petróleo acaban traduciéndose en problemas asociados a la extracción de materias primas. Y en particular puede haber problemas de alimentos, como ya han pasado antes, y de agua potable. Algunos efectos sociales previsibles. Esta es la transparencia del horror, ¿eh? Esto no es lo que va a pasar, pero esto es lo que podría pasar si no tomamos medidas para compensarlo. Y algunas se tomarán, y en parte de las cosas que os explicaré se compensarán. Pero tenemos que tenerlo presente porque en el fondo es de esto de lo que estamos hablando. Una inestabilidad social en muchos países productores, al estilo que hemos visto pues, en Nigeria, en Sudán, que se dividió en dos países, lo que va a pasar en Yemen, lo que ya ha pasado pues, en Egipto y en Siria e incluso en Irak. Guerras por los recursos, yo creo que ahí lo de Irak se clasifica más bien en este contexto. Recesión global, de la cual tenemos indicios actualmente y que se puede ver agravada por todos estos problemas. Inestabilidad política en los países occidentales, lo que ya está pasando, la gente está harta de tanta austeridad y de tantos problemas. Revueltas, guerras civiles, secesiones, esto Gay lo comenta algunas veces, que cuando tú tienes un problema de deuda muy severo, la secesión es una manera de hacer borrón y cuenta nueva y quitar todas las deudas de encima. El colapso de algunos países ya está pasando, con algunos países que consideramos menores, pero que puede llegar a pasar a algún país un poco más cercano, ¿no? Esperemos que no sea aquí, claro. Y una gran reorganización social, una redefinición de la sociedad y de sus fines. Por conclusión, y siento que me he extendido un poco más de la cuenta, la crisis energética ha ido progresando rápidamente durante los últimos años, con ella han progresado sus consecuencias económicas y sociales, y todo apunta a que entramos en otro periodo de agravamiento de la crisis económica, con una aceleración de sus consecuencias que seguramente vamos a ver durante los próximos años, si es que llegamos al tercer Congreso Internacional sobre el pico del petróleo. Para finalizar, quiero hacer notar que algunas de las personas que estamos en esta sala, hace unos meses participamos, yo realmente muy poco, en la redacción de un manifiesto que se llama Última Llamada, que es casi una reedición del mensaje a la Tierra que enviaron los científicos de la Unión de Científicos Preocupados de los Estados Unidos, esencialmente hablando de todas estas cosas, de que los problemas ambientales y de recursos y económicos no pueden esperar más y que la forma de salir del problema no consiste en más de lo mismo, nuevas políticas expansivas y demás, sino en intentar redefinir los objetivos de los seres humanos sobre la Tierra y comprender que ésta tiene límites y que hay que intentar satisfacer la mayoría de las necesidades de la gente dentro de estos límites y no soñar en crecimientos infinitos en un planeta que es finito. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora tenemos, además vamos bastante bien de tiempo, como 10-15 minutos para que preguntéis antes de la pausa del café. Entonces, casi por orden cronológico. Creo que tú has sido el primero. ¿No veo bien ahí? Marta, espera a ver si traen el micrófono. Un segundito, nada más. Acordaros de encenderlo. Ah, está encendido. Buenas, señor Turiel. ¿Y dónde encajan las revueltas y la inestabilidad lo que ha pasado en Ucrania? Sí, es deliberadamente pasado por alto esto, aunque hay una componente energética, pero, a ver, la energía es una componente importante, pero no es la explicación de todo, ni siquiera las cosas que yo he comentado, ¿eh? Es decir, hay muchos factores que intervienen en muchas de las problemáticas que tenemos y el energético, en un mundo en el que los recursos energéticos empiezan a escasear, evidentemente tiene bastante peso. En el caso de Ucrania es muy probable que el problema tenga que ver con el hecho de que la producción de gas convencional en Rusia ya está en declinación desde hace unos años, no muchos, no recuerdo cuántos, pero no hace mucho, y que, bueno, que ya no le pueden vender el gas tan barato a Ucrania como antes. Al margen, en Ucrania lo que está pasando es que hay una guerra civil, que es decir, hay un conflicto de legitimidades bastante importante. Como sabéis, pues hubo todas las protestas en la Plaza Maidán, hubo un golpe de Estado disfrazado de otra cosa, pero fue un golpe de Estado. Luego hubo un cambio de gobierno con unas elecciones precipitadas, hay mucha gente que no estaba conforme,
Rusia, evidentemente, también tiene intereses sobre Ucrania. Estados Unidos también tiene intereses sobre Ucrania. Es decir, aquí nadie dice la verdad, no nos engañemos. Y de trasfondo pues hay la cuestión del suministro de gas a Alemania. Pero hay más trasfondos. Es decir, nos fijamos en este porque estamos hablando de la energía, pero no es ni de lejos toda la explicación del problema. Ni siquiera los conflictos que os explico. Algunos se ve bastante claro. Por ejemplo, lo que está a punto de pasar en Yemen tiene un trasfondo energético muy fuerte, pero en todos los demás países hay muchos otros factores sociales, culturales, pues yo qué sé. Entonces es complicado de decir, no es un caso sencillo en este caso. Aquí abajo. Sí. ¿Qué relación existe entre el desembarco que están haciendo las compañías petrolíferas en Europa y concretamente en España en el tema de los no convencionales con la desinversión que se está produciendo o con las pérdidas que se están produciendo en Estados Unidos? Yo creo que el caso de España lo que se sigue es con cierta inercia, O sea, la desinversión se puede decir que es agresiva hasta cierto punto, pero no es del todo agresiva. Entonces, cuando tú has empezado un plan de inversión que normalmente lleva varios años, tú no coges y de la noche al día dices, no, pues lo retiro del tablero. No creo que el caso de España sea especial ni particular respecto al contexto. Yo el contexto que hablaba en realidad es mundial, O sea, y pensemos que algunos de estos anuncios de desinversión son muy recientes, Algunos son de septiembre, algunos son de marzo, algunos quizá ya tienen casi un año, pero en todo caso estamos hablando de cosas que son progresivas. Entonces, yo creo que en general lo que se va a tender es a terminar los estudios prospectivos en todas partes, en España y en todas partes, para ver, hasta hacer una primera evaluación de si realmente son económicamente o tienen pinta de ser económicamente rentables o no. Y después se decidirá si se explota o no. Pero no solo en España, yo creo que esto se hace en todas partes. Las desinversiones que yo comentaba son ya sobre yacimientos en explotación, que es diferente. Entonces aquí, nuevos yacimientos no convencionales en explotación, aquí yo que yo sepa no hay nada, que me equivoque, pero no recuerdo ninguno. Lo que es el petróleo de Canarias, del Golfo de Rosas, que estos son convencionales marinos, o lo que se está dando de explotar gas de fracking de diversos shales en la península y demás, todos estos, que yo sepa, no se está explotando todavía. Lo que se está haciendo son estudios prospectivos. Y aquí, como en todos los demás sitios, se acabarán los estudios para ver si merece la pena o no. Y la conclusión muy probablemente es que en la mayoría de los casos, por no decir todos, se verá que no. Pero ¿hasta qué punto el hecho de que, por ejemplo, Hennesville o Barnett, hay una cantidad de equipos que ya no usan, porque están hacia abajo, necesitan ellos todos esos equipos y toda esa tecnología desembarcarla, por ejemplo, en España y en Europa? Hay una parte importante de esto, lo hay. Esto, de hecho, no recuerdo la cita, es que me la he recordado, pero no recuerdo la cita exacta, pero recuerdo haber leído unas declaraciones de un CEO de una de estas compañías grandes, una major, que decía, es que hemos tenido que encontrar el fracking o inventar el fracking, porque es que si no, ¿qué hacemos con toda esta gente que está trabajando para nosotros? Entonces, yo creo que efectivamente hay una parte importante de que, que tienen que seguir en el negocio de alguna manera. Esto pasa en muchos negocios, De repente se te cierran tus nichos naturales y estás buscando nuevas posibilidades para mantenerte en el negocio, hasta que te das cuenta de que no es económico y cierras, Entonces, sí, una parte de esto seguro que la hay. E indudablemente en ello está el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Bueno, el Tratado de Libre Comercio es una cosa compleja, desagradable, pero que puede tener una componente energética, es posible. Yo creo que sobre todo tiene una componente política, me parece a mí. Yo creo que es básicamente el triunfo del capital como sujeto de todo derecho, pero bueno, yo creo que ese no es un tema que nosotros tengamos que abordar aquí. Ahí abajo, teníamos... Abajo. Ya toma nota. Hola, sí, se oye. Mi nombre es Arnold, soy geólogo, trabajo en petróleo hace tiempo y tengo un blog sobre energías renovables para la minería, Renewables for Mining. Pero mi pregunta es otra. ¿Podrías dar algún dato sobre todo lo que tiene que ver con coal to liquids? O sea, lo que están haciendo especialmente los chinos, están invirtiendo mucho allí porque otra cosa no será, pero sí se preocupan, ¿no? Y gracias por todo. Sí. No, coal to liquids para mí, sí, esto lo he comentado. Yo creo que el sustituto en un plazo medio en los próximos 10 años, digamos, del petróleo va a ser esto. O sea, yo creo que va a ser Fischer-Tropsch, más o menos modificado. Esto, en la presentación que hice 3 años sí que le dediqué un trozo a ello. ¿Por qué? Porque carbón hay mucho. Usted como geólogo ya lo sabe. Entonces, el carbón, además, curva de producción pues es bastante más plana, más achatada y demás. Y como va a haber bastante carbón, pues y vamos a tener mucha maquinaria que funciona con combustible líquido, yo creo que, y más de hecho, si usted sigue las evoluciones de los proyectos de investigación en Europa, incluso en el marco del Horizon 2020, se está poniendo mucho énfasis
en mejora del proceso de Fischer-Tropsch y semejantes para conseguir producir combustibles líquidos. Entonces, para mí está claro y que esto va a ser el futuro, y para mí también está claro que en el caso concreto de España, del Estado español, esta va a ser la apuesta, cuando ya sea muy evidente todos los otros problemas asociados al petróleo, que esta va a ser la gran apuesta porque España tiene recursos autóctonos de carbón y se van a elegir hacia esto. En Italia hay varias plantas de conversión también, y los chinos, evidentemente, como tienen mucho carbón, es completamente lógico que lo hagan. Pues, efectivamente. Sí, además, y no pueden seguir construyendo centrales térmicas al ritmo que van, porque era impresionante. O sea, estaban construyendo una central térmica de carbón a la semana durante los años expansivos, ¿no? Vale, una ahí teníamos. Sí, buenas, Antonio. Yo quería preguntarte más que nada la desinversión que se va a dar, qué efectos va a tener en cuanto a energía y en cuanto a cómo podría incidir a nivel de bolsa y qué tiempo tendríamos. Entiendo que es complicada, pero... No, complicada no es, lo que es desagradable. Yeah. Es imposible saber en qué momento se va a producir, digamos, el estallido de la burbuja. Es decir, aquí evidentemente hay un problema de sobrevaloración de los recursos y hay un problema además añadido de descapitalización de estas empresas, porque una empresa que tiene unas pérdidas equivalentes al 20% de su facturación, en pérdidas operativas, no pérdidas finales, solicite créditos para arrojar dividendos es absolutamente demencial. Y es un proceso de descapitalización de la empresa. Entonces, esto lo hacen porque hay grandes fondos de inversión y grandes fondos de pensiones que exigen dar su dividendo para garantizar la rentabilidad de tu cartera y que te dicen, pues si no nos das el dividendo, la abandonamos y el precio de la acción cae en picado. Es algo peor, es una vampirización. Es decir, hay un fondo de capital que está exigiendo, estrujando a la compañía para que saque dividendos a base de crédito. El fondo está utilizando sus activos como una garantía para conseguir un crédito que no va a ser capaz de devolver. Está pasando en España, no sé si habéis visto que Endesa está arrojando ahora un macrodividendo para el cual ha tenido que pedir un crédito y el principal beneficiario es Enel. Entonces, Enel, que tiene sus propios problemas económicos, en el fondo lo que está haciendo es descapitalizar, o sea, está cargando con deuda Endesa para conseguir mantenerse a flote ella misma. Entonces, estas dinámicas, desde el punto de vista de la lógica empresarial, son insostenibles, son incluso delictivas, y lo dejo ahí. Y evidentemente, tarde o temprano tienen que reventar. En un momento dado pues se pierde la confianza de los inversores y es aquello de que tonto el último, ¿no? Que cuando empiezas a ver que aquello es bueno te vas corriendo, las acciones caerán y las compañías tendrán graves problemas de viabilidad económica y yo creo que lo que sucederá es que en muchos casos pues o quebrarán o se fusionarán con otras o serán rescatadas por el Estado porque controlan un sector que es estratégico. De todas maneras, inevitablemente, en un momento determinado, para mí indefinido, pero que no creo que sea mucho más allá de un par de años, quizá me equivoque, pero no creo que sea mucho más allá de un par de años, y podría ser incluso solo unos meses, se va a producir una caída de la producción de petróleo porque todos estos movimientos van a causar mucha ineficiencia, empresas que cierran, pozos que se abandonan. El negocio del petróleo además a veces pues, es bastante complicado y para que un pozo funcione bien tienes que mantenerlo y si lo abandonas luego es muy difícil de recuperar el rendimiento anterior. Entonces, yo sí que preveo una caída abrupta de la producción en un momento determinado. O sea, en el momento que haya el pánico, digamos, del estallido de esta burbuja, yo sí que anticiparía que en un plazo de un año después, o así más o menos, tú observes un bajón muy brusco de la producción de petróleo. La desinversión que se está dando ahora es una especie de desapalancamiento controlado. Es decir, las grandes compañías siguen diciendo que las cosas no van del todo mal, aunque de vez en cuando se les escapan cosas como las que he recogido con bastante mala leche en estas declaraciones de estas 4 personas, ¿vale? Entonces, lo que quieren es deshacerse de estos activos como los bancos cuando intentan deshacerse de casas que están completamente sobrevaloradas, ¿no? Entonces, ahora tienen que intentar rentabilizar esto al máximo posible. Lo que pasa es que tiene un recorrido y esto va a acabar mal, es evidente. Entonces, de momento estamos en la fase de desapalancamiento controlado y llegará la fase de pánico en algún momento. ¿Tendríamos tiempo para una última pregunta? Bueno, si es rápida, pues ya no, ¿vale? La primera es ¿en qué medida la desinversión está relacionada con el fracking, teniendo en cuenta que, según tengo entendido, la mayoría de las grandes empresas no han invertido en el fracking? Y en segundo lugar, si cuando hablamos de compañías nos referimos a las compañías privadas o a la mayoría de las compañías estatales y en qué medida esa desinversión tiene relevancia luego a nivel global, teniendo en cuenta que la mayoría de las compañías que controlan las reservas son compañías estatales de las cuales es muy difícil acceder a datos. Muchas gracias. Vale, pues aquí estamos mezclando 2 cosas, recogiendo por lo que has hecho la segunda pregunta. Cuando yo presentaba los datos del informe del Departamento de Energía,
ahí no estamos hablando de desinversión, ahí no están hablando de desinversión, ahí lo que estamos hablando es de un déficit. Y ahí incluye las 127 más grandes, nacionales e internacionales, lo he dicho de palabra, pero quizá lo he dicho demasiado rápido, ¿vale? Entonces, digamos que el problema de déficit es un problema generalizado, no solo las mayores controlan una parte pequeña de todo el petróleo, como el 10%. Y ahí son las 127 más grandes de petróleo y gas de todo tipo, nacionales e internacionales, ¿vale? El fenómeno de desinversión es fundamentalmente en las compañías privadas. Yo no sé de ningún caso de ninguna compañía nacional que esté hablando de desinversión. Y yo me suelo fijar más en el tema de las majors. Es verdad que las majors no han invertido directamente en fracking, no han invertido muy poco, pero en algunos casos, su cartera de fracking, digamos, no está limpia, porque en algunos casos lo que han hecho es adquirir compañías que se dedicaban a eso. De hecho, el modelo de explotación del fracking, si no viene de Dave Hughes, es una pena porque él lo explicaría mucho mejor que yo, pero en muchos casos ha sido, yo encuentro un campo que yo digo que yo quiero explotar y demás, monto toda la parafernalia, demuestro que ahí se puede extraer, empiezo una producción y de repente se lo vendo a una más grande. Y es como se hacía el negocio realmente, en los años buenos, hace 2 o 3 años. Debido a esto, los activos que tienen fracking no son despreciables. De todas maneras, también lo he dicho a lo largo de la presentación, el problema no afecta al fracking, afecta a todo el no convencional, que es todo, y ellas lógicamente van liberándose primero de aquellas cosas que ven menos rentables. Por ejemplo, Vaca Muerta, Chevron, no tiene intención todavía de deshacerse de ello porque le están sacando rendimiento a Vaca Muerta, ¿vale? Entonces, puede ser que se deshaga de algún pequeño play de fracking en alguna parte, pero este no, y quizá lo de Vaca Muerta se deshagan después, no lo sé, ¿no? Y ya te digo, esto incluye también petróleo en alta mar, incluye las productoras de biocombustibles, que las compañías también producen biocombustibles, e incluye las tar sands, las arenas bituminosas de Canadá y bueno, un montón de cositas no convencionales. En general, todo lo no convencional, pero el fracking ocupa una parte apreciable, no es absolutamente despreciable. ¿Y la última? Teníamos por ahí. No me hace falta. Gracias. Solo una cosa. En tu análisis has dejado, me gustaría oír algún comentario, cómo va a incidir el crecimiento de la población que todavía sigue estando bastante descontrolado en ese análisis que has hecho para el futuro. Hombre, bien no. Claro, yo no soy experto en esos temas. No. Yo lo único que puedo intuir es que bien no va a influir, está claro. Yo tengo cierta esperanza de que la cosa todavía se pueda reconducir, también en el aspecto energético, de una manera razonable. Yo tengo confianza, y un ejemplo que pongo muchas veces es que lo que ha hecho el ser humano, si uno mira las típicas comparativas que se suelen poner en charlas de estas de Pico en plan más tremendista, de así ha crecido el consumo de energía y así ha crecido la población humana y todo, ¿no? Y tú ves curvas claramente exponenciales. Y dices, y ahora tú coges, por ejemplo, el comportamiento de, de una marabunta o de una plaga de langosta o las proliferaciones de algas nocivas en la zona del mar, cerca de, por ejemplo, de Barcelona, y tal, y sigue la misma curva exponencial, ¿no? Es lo típico, es una especie en un momento determinado tiene una gran ventaja competitiva, explota esa ventaja desplazando todas las demás especies, crece a lo bestia, hasta que agota su base de recursos y entonces colapsa, ¿no? Y yo lo que siempre digo es que, bueno, teniendo en cuenta que esto es lo que hacen las algas también, espero que seamos un poco más inteligentes que un organismo unicelular. Está por demostrar, pero yo espero que lo seamos. Entonces, yo en ese sentido, a pesar de que la gente dice que soy catastrofista y pesimista, yo no lo soy, porque si lo fuera estaría encerrado en mi casa llorando. Y vengo aquí porque yo creo que hay un futuro, porque yo creo que racionalmente se puede construir un futuro muy decente, muy vivible, si somos conscientes primero de que tenemos este problema. Este es como el tío que es alcohólico. Pues la primera cosa es reconocer que tiene este problema. Y dices, bueno, pues sí, soy alcohólico, de acuerdo. Entonces, ese es el momento en el que tú puedes empezar a poner medidas para solucionar tu problema. Hasta ahora, lo que estamos diciendo es, mira, voy a dejar el vino y me voy a pasar a la cerveza. Voy a dejar los fósiles y voy a pasar a las renovables pensando que voy a poder hacer lo mismo, ¿no? Y pues no. A lo mejor lo que tienes que hacer es dejar el alcohol, simplemente, o reducirlo mucho, vaya. Yo creo que el problema va por ahí. La población sí será un factor grave. Ya veremos cómo irá la cosa. Y ya la última, muy rápida. El micrófono es necesario por la traducción simultánea, aunque se os oiga en la sala. ¿Vale? Sí, bueno, un poco siguiendo la misma estela, ¿no? Has hablado de lo que ha pasado en estos 3 años, pero por hacer un poco de autocrítica, lo que hemos hecho nosotros en estos 3 años. Has puesto al principio, no va con mala intención, pero has puesto al principio fotos de los ponentes con una botella de plástico y un vasito de plástico. Tienes toda la razón. Y hoy estamos con una botella de plástico y un vasito de plástico. Tienes toda la razón. Pero ¿es realmente algo relevante o la paradoja de Gibbons y todas estas cosas? Yo creo que hay una componente de hábito. De hecho, yo
Perdón, porque yo a David lo aprecio mucho y es un tío majísimo y la verdad es que lo que está haciendo es increíble y tal. Pero yo reconozco que aprecio mucho cuando voy a una conferencia y me ponen una jarra de agua. Yo lo aprecio mucho porque es un detalle, pero es un detalle importante. Porque, a ver, no nos engañemos, también esto alguna vez lo he explicado, justamente además es que es gracioso porque como evidentemente te quedas seco de hablar y hablar y hablar, pues vas bebiendo agua y entonces, claro, la tienes en la mano y siempre piensas en ella. Y alguna charla, no sé si me habéis visto alguna vez, yo cuento que, claro, el problema es, digamos, mira, sí, pues yo decido que esto es una estupidez, porque en el fondo vale realmente mucho más el plástico que rodea este agua que el agua. Pero en realidad, como el petróleo ha ido barato, pues hacemos esta imbecilidad. Porque esto es idiotas, esta es agua de Beri que viene, yo qué sé, pues no sé dónde viene esto, del Pirineo, bueno, a mí no me lo viene demasiado lejos, pero es que a lo mejor esto te la puedes encontrar en Málaga, por decir algo. Entonces tú estás recogiendo un agua que la puedes encontrar perfectamente en Málaga, la recoges en el Pirineo y la metes en un envase de plástico que vale mucho más que este agua y la transportas 1000 kilómetros. Pero el problema es que tiene sentido económico hacerlo. El gran problema que hay con la energía es que tiene un valor económico. Entonces, hacer esta estupidez tiene un valor económico. Y si yo dejo de consumirlo, si todos los que estamos aquí dejamos de consumir estas botellas de plástico, pues los trabajadores de una fábrica que está en el Pirineo se van a la calle. Entonces, el gran reto que uno necesita comprender cómo hacer es cómo conseguir tener ocupación, cómo conseguir tener trabajo, cómo tener riqueza y bienestar de una determinada manera, sin necesidad de que sea fuerza de consumir más energía. Entonces, estamos prisioneros de esto, y estamos prisioneros de muchas más cosas. Yo no sé si lo he comentado, que yo ayer estaba en la Agencia Espacial Europea en Roma. Entonces, y estamos hablando pues del futuro de los satélites y de no sé qué. Y dices, bueno, a lo mejor no hay un futuro o no es este el futuro que va a haber, no lo sé, ¿no? Estamos todos muy atrapados con una inercia de las cosas de la cual resulta muy, muy, muy difícil escapar. Pero es importante intentarlo y efectivamente yo creo que el detalle pues está bien, ¿eh?